lo que nos convoca esta tarde justamente es una de las actividades esenciales que tiene nuestro país, actividad que si la vemos desde la perspectiva de las relaciones económicas modernas, en la cual está todo interrelacionado, podemos aseverar que el campo hoy no es solo campo. El campo es industria, el campo es servicios, y pensamos el campo desde la actividad extractiva hasta la creación de software para la agricultura, por ejemplo, de precisión, para mejorar la calidad genética en el ganado, etcétera. Miles de avances que hemos logrado tener en los años y que hace 50 años atrás, por ejemplo, no existían. Entonces, desde este cúmulo de antecedentes de allí al presente, podemos ver que esta actividad ha venido pasando por muchos vaivenes de épocas de calma y épocas de turbulencia, producto de la vida económica y financiera de nuestro país. Entonces, nuestra idea de hoy, esta tarde, era convocar dos voces que están muy presentes en la actividad, dos voces que hagan las veces de una ventana para visorar el devenir de este sector, un poco respondiendo a estas primeras intervenciones que tuvieron los participantes. Estamos necesitando tener algo más de certeza en este ámbito de incertidumbre en el cual estamos atravesando. Y para eso, bueno, una de estas voces, como ya lo adelantara Cristian, es Héctor Huergo, que me gustaría, para los que no conocen su amplia trayectoria, en una mini síntesis para no robarles tiempo a los oradores. Héctor es ingeniero, es periodista agropecuario, director de contenidos rurales del Grupo Clarín, conductor del campo y la industria verde, expresidente del INTA, de allí muchos de los que están presentes lo conocen por ese antecedente de él, presidente de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Bueno, y la otra voz va a estar en la persona de Fernando Vilela, ambos que han compartido y han aceptado esta invitación de poder compartir sus criterios con nosotros. Fernando es profesor, ingeniero y profesor titular de la Cátedra de Agronegocios y director del programa de Bioeconomía, ex decano de la UBA. También es miembro consultor del CARI, presidente del Consejo Nacional de Profesionales de Agroalimentos y Agroindustria, miembro de la Comisión Directiva de Maizar y Solidagro, columnista de Mitre y el Campo, también muy presente y lo escuchamos siempre, ¿no? Bueno, ellos dos han aceptado, como les decía, esta invitación y esperamos aprovechar el tiempo para escuchar la visión en esta problemática que vemos hoy. Teniendo en cuenta este mundo va a demandar cada vez más alimentos, que nosotros por nuestra ubicación geográfica, por la naturaleza, por la capacidad instalada, tenemos enormes posibilidades de estar entre los principales actores que proveen alimentos y sus productos al mundo. Justamente por ese motivo es que pensamos invitarlos a ustedes, porque cada uno desde su rol son los hacedores del agro que se viene. Lo fueron en su momento, pensando el agro tal cual lo conocemos hoy, y hoy ya están pensando en el agro hacia el que tendríamos que ir. Héctor Huergo desde los medios de comunicación y Fernando Vilela desde la docencia y bueno, y también desde los medios de comunicación. La agricultura hoy, como la conocemos hoy, tuvo su revolución durante los 90, ¿no? Con su hito más importante, como es la siembra directa, la biotecnología, con todos los insumos, con toda la tecnología que esto acarrea o demanda. Uno de los disparadores que propongo o que se me ocurre o que estamos pensando como para poder empezar a conversar es si todavía estamos dentro de ese proceso revolucionario o nos encaminamos a un nuevo paradigma de ya no pensar en la producción en forma separada como agricultura, ganadería, forestación u otras economías regionales, incluso con esa visión prehistórica ya de pensar en sector primario, secundario, terciario, sino más bien como un concepto mucho más amplio, integrado, en el que sin duda nosotros como país tenemos todas las ventajas comparativas y competitivas con respecto al mundo. En segundo lugar, recordando lo que ha pasado durante otras crisis o guerras, el rol de los sectores productores de alimentos se vio beneficiado en el comercio internacional siempre. ¿Estamos en las puertas de otro proceso similar una vez que la pandemia termine? En el caso de que así lo fuera, ¿cómo estamos y cómo deberíamos prepararnos para esto? Y por último, para ir terminando, asumiendo que el sector agropecuario en Argentina
está en un lugar de ventaja comparado con otros países, ¿cómo se explica que desde lo político constantemente el sector sea visto como el enemigo, que constantemente sea bastardeado? Incluso, paradójicamente, desde estos mismos sectores se considera al sector agropecuario como una fuente inagotable de recursos. Bueno, podemos ver que las únicas políticas orientadas a este sector son impuestos, impuestos y más impuestos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se explica esto? Ni hablar cuando comparamos con otros países en donde el campo no solamente es un sector que es prioritario, que tiene prioridad, sino que incluso en muchos casos hasta incluso es subsidiado. Bueno, esto a modo de digamos, de disparador, quería hacer esta introducción para poder pasarle la palabra a los que realmente saben, a ver si nos pueden orientar, como decía Alfredo recién y como decían los chicos, bueno, cuál es el rol que vamos a tener como país, por supuesto, luego de esta pandemia y sobre todo qué rol va a tener el sector agropecuario. Así que quiero pasarle la palabra a Héctor Huergo y darle nuevamente la bienvenida. Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que más allá de la percepción, yo creo que buena parte de nuestra audiencia de hoy está muy vinculada con el sector agropecuario y por ahí tenemos una visión acerca de cómo el sector se siente agredido o cómo nos sentimos agredidos como parte de estas cadenas. Lo escuchábamos un poco en lo que decía Lucila, también Alfredo, pero bueno, la realidad es que se ha producido algo realmente interesante. Muchos me ven a mí como un optimista consuetudinario. Yo soy optimista y digo que no hay que ser pesimista porque esto puede empeorar, así que ya va a llegar el momento de ponernos pesimistas. Pero la realidad hoy es que el campo, antes de que se desencadenara la pandemia, ya era el villano, ¿no es cierto? Porque se había erosionado de alguna manera el contrato social entre los consumidores, o por así decirlo, la gente de las ciudades, y los productores de alimentos. Que las fumigaciones, no le gustaba la forma tecnológica de producir alimentos, todo lo que nos apasionaba a nosotros en la comunicación, en la agronomía, Fernando, con su... digamos, todo lo que hizo por los agronegocios, por esa visión de modernidad, y sin embargo, la sociedad nos miraba cada vez más de reojos. Apareció la cuestión del glifosato, que los transgénicos, después vinieron los hojadores y los productores que se sientan sobre los silobolsas y no liquidan las divisas y todo eso, y se fue mellando un poco la vinculación natural, histórica, ancestral de la gente del campo, la gente que produce los alimentos con los consumidores. Pero llegó la pandemia, y con la pandemia lo primero que la gente se preguntaba es, acuérdense, los primeros días, el pánico, la gente yendo a los supermercados a comprar arroz y harina, ¿no es cierto?, y aceite y las cosas. Y después se fueron tranquilizando, porque las cadenas de distribución y las cadenas de producción funcionaron coordinadamente y la cosa fue como fluyendo, con muchas dificultades al principio, porque hubo, acuérdense, conflictos en los municipios para que dejaran pasar los camiones, el camionero, el pobre camionero era un villano en esos días porque podía ser el que estuviera transmitiendo el virus, entonces muchas comunas no lo dejaban pasar, eso afectaba el flujo de mercadería y de alimentos a las ciudades e incluso a los puertos, y de pronto todo eso empezó a fluir, empezó a funcionar, se fueron allanando, se empezaron a dejar pasar los camiones, los gremios, algunos con más rispideces, otros con menos, pero se fueron también allanando. Los puertos eran una cuestión muy delicada porque no se sabía qué podrían traer los barcos y de dónde venían, entonces se establecieron restricciones que se fueron allanando a través de medidas digamos, de mucho control, protocolos de bioseguridad, que fueron dándole un poquito más de confianza a la gente hasta el punto que 2 meses después de haber arrancado con la crisis, podemos decir que el sector ha seguido funcionando en todos los niveles
y los alimentos fueron llegando a los supermercados, a los almacenes, a los kioscos, muchos en forma directa, de forma de delivery, pero está asegurada, ya no se habla y ya no hay angustia respecto de la seguridad de abastecer de alimentos a nuestra sociedad. Y tampoco, ustedes saben que en este momento Brasil está en una situación muy crítica y se ha generado en China, por ejemplo, un temor de que Brasil, que se ha convertido en su principal proveedor de soja, que es un alimento, un producto crítico para ellos, pero también de carnes, en cualquier momento tenga algún nivel de colapso y que se complique eso. Y eso está llevando a que China esté activando las compras porque se quiere asegurar el suministro. Bueno, desde Argentina ese problema está como de alguna manera superado, se siente que está superado. Y yo creo que eso es una buena noticia dentro de un panorama que no deja de ser preocupante, porque en cualquier momento podemos tener una mala noticia. Fíjense, en Estados Unidos los principales frigoríficos han tenido que cerrar, produciendo un problema muy serio, porque han caído los precios del ganado en pie y ha subido la carne al consumidor, porque no hay carne, porque ha cerrado 2 o 3 enormes plantas, fundamentalmente porque han tenido muchos afectados y muchos muertos. Y nosotros en la Argentina, yo creo que casi yo diría que fue porque se han cumplido muy bien los protocolos de seguridad por parte de las empresas en general y en mucho contacto con los gremios, se ha trabajado bien, se ha preservado la salud de los trabajadores y hemos mantenido operativa toda la cadena agropecuaria. Y esto no es moco de pavo. Fíjese, para Entre Ríos, lo que es la industria avícola, ¿no es cierto?, en todos sus niveles, y que se puedan mantener los frigoríficos, digamos, las plantas de faena y demás, funcionando a pleno, es algo muy, muy importante y no se ha dado así en otros países. Así que, de alguna manera, creo que hemos sabido hacer las cosas y esto ha sido algo fundamentalmente del sector privado, porque el sector público no se ha metido demasiado en estas cuestiones, más allá de también han tenido sus normas para que pueda funcionar el SENASA, para que se puedan mantener los servicios sanitarios y los servicios que provee el Estado funcionando, pero esto ha sido algo que hizo el sector privado. Los productores, desde sus chacras, bueno, cosecharon casi con normalidad. El Ciro Bolsa dio una mano fenomenal, era el otro villano, ¿no es cierto? Y de pronto pasó a ser solución. La gente pudo cosechar porque si por alguna razón un camión no podía llegar en tiempo y forma, la cosecha no se paraba. Y así hemos avanzado y estamos ya con un nivel de cosecha adentro realmente muy importante y eso es tranquilizador para el productor en primer lugar, que es el dueño de esa mercadería, y para todo lo que tiene que ver con la agroindustria tranqueras afuera. Así que yo diría que desde ese punto de vista hay una nueva lección de lo que el campo puede y sabe hacer. En el medio de la pandemia se ha sabido mover con mucha prudencia, con mucho cuidado, pero sin aflojar. Mientras tanto, el mundo también ha demostrado que tiene los 8.000 millones de habitantes que tenemos, en su mayor mayoría hacen 3 o 4 comidas por día y la siguen haciendo y la van a seguir haciendo. Y todos sabemos que esta pandemia, si bien hemos hablado muchas veces en términos de guerra y el enemigo invisible y hemos usado mucha terminología bélica, ¿no es cierto? No sé si ha sido lo más adecuado porque eso también generó una sobreexposición al pánico, pero no se va a morir un porcentaje alto de la población mundial por el coronavirus. Yo diría que es una peste que está en retroceso, que ya hizo a nivel global su pico y si bien nosotros hemos achatado la famosa curva, otros países como Francia, por ejemplo, donde fue dramática, ha tenido una caída muy, muy fuerte en el último mes de la presencia de nuevos contagiados. Y eso es lo que está ocurriendo un poco en general. Yo diría que por haber logrado cierto nivel de inmunidad en algunas poblaciones y demás, esto ya no está generando tanta sensación de que vamos a una escalada infinita. Así que yo pienso que mientras llegan
las vacunas y mientras llegan los remedios, vamos a estar bien. En ese sentido, quiero hacer un comentario más que tiene que ver con la revolución tecnológica de la que hablaba recién Lucila y de la biotecnología, que creo que es una noticia muy importante de esta semana. British American Tobacco, la tabacalera más grande del mundo, que tiene marcas como Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill y demás, que es una empresa hackeada, porque el cigarrillo está de regreso en el mundo y las compañías tabacaleras también son villanas, necesitaba hacer alguna otra cosa. ¿Y saben qué hicieron? Una vacuna contra el coronavirus. Y salió, ya se aprobaron para hacer los ensayos clínicos en fase 1 desde fines de junio, porque ya la tienen hecha. Si ya la tienen hecha es porque hace mucho que vienen trabajando en esto. ¿Saben qué hicieron? Modificaron genéticamente una planta de tabaco para que exprese el antígeno del coronavirus, del COVID-19. Eso es una buena noticia y es una de las 116 o 117 vacunas que hay en el pipeline, pero a nosotros nos interesa, y va a ser motivo de mi editorial de mañana en Clarín Rural, porque se trata de biotecnología, y la Argentina está entre los países líderes en biotecnología. Es uno de los pocos países que tiene eventos transgénicos y que ha utilizado plantas para producir moléculas que se usan en otras cosas. Por ejemplo, la quimosina, que es el cuajo con el que se coagula la leche para hacer quesos, se produce en la Argentina a través de un cártamo modificado genéticamente, lo hace muy cerquita de ahí, lo hace Bioceres en Rosario, y ya hay una planta de producción de quimosina que es fruto de lo que ha sido la evolución de nuestro sector científico y tecnológico vinculado con la agricultura. Y hay en nuestro pipeline de eventos biotecnológicos un montón de cosas que están llegando y que nos garantizan que el mundo post-pandemia, post-COVID-19, va a seguir contando con herramientas tecnológicas como para asegurar la alimentación de la población mundial. Eso es el costado aleccionador. Por el lado inverso, yo diría que este gobierno no ha implementado una a favor del agro, y más bien las últimas medidas que se conocieron implican alguna vuelta de tuerca o alguna desidia o demostración de desidia respecto a lo que necesita el sector. Más allá de la meneada cuestión de los créditos blandos que se le negaron al sector, salvo que liquiden el 95% de su tenencia de soja y demás, que es un tema muy controversial, pero que yo creo que no implica tampoco algo que no se esperara al sector. Si le están sacando por todos lados, era muy difícil que le dejaran una ventanita abierta para que tuviera una forma de recuperar algo, y mucho menos cuando el gobierno está negociando con los bonistas la cuestión de la deuda externa y está permitiendo, en la visión de ellos, que un sector tome un crédito a tasa preferencial para no liquidar las divisas. Entonces, en ese sentido, yo no diría que es justificable, pero sí atendible que a esto no se lo iban a dar al sector. Y no haría demasiado ruido con eso, sino anotar, porque no hay que dejar pasar que al sector se lo sigue discriminando, que se lo sigue tratando de esta manera frente a un conjunto político que no tiene una idea ni comparte todo lo que estamos hablando acá sobre lo que el campo le da a la economía y la sociedad. Pero me parece que hay temas más serios como, por ejemplo, lo que se ha hecho en el INASE, que se puso a alguien que no viene del sector semillas, nadie lo conoce en este sector, tuvo el nombramiento, creo que el lunes o martes de esta semana, es alguien que se dedicaba a hacer algo así como ecoturismo en la ciudad de Firmat, en el sur de Santa Fe, para traer turistas europeos y que vieran cómo era el campo en la Argentina, en la visión de alguien que hace una agricultura de chapa o de corte antiguo. Bueno, esa persona está ahora al frente del INASE, no le firmo el acta de defunción en un primer momento, pero porque en la cancha se ven los pingos, pero me gustaría que realmente al sector semillas se lo considere de otra manera.
como también al sector biotecnología, donde se sacó a un funcionario que no tenía relación política con el gobierno anterior, pero sí venía del gobierno anterior, porque a su vez venía del gobierno anterior al anterior. Venía desde el 2012, o sea que tuvo 3 años de Cristina Kirchner funcionando como director de la CONAVIA, se ganó un reconocimiento muy importante a nivel internacional y sin embargo lo corrieron para ocupar ese casillero con una persona que es importante, que profesionalmente es muy sólida, una buena científica, pero con una vinculación política con el kirchnerismo muy fuerte, y esa es la razón por la que ocupa ese espacio. Entonces diría que son cosas que están pasando y que pueden ser peligrosas si queremos darle continuidad y recuperar el ritmo de evolución y de revolución tecnológica que traíamos en los últimos años. Los productores, mientras tanto, no se distraen, le están metiendo a fondo, vamos a tener una superficie de trigo muy importante y un nivel tecnológico que no le afloja. Yo creo que esa es una excelente noticia, porque todos necesitamos que al campo le vaya bien, que pueda sembrar, ojalá pudiera hacerlo sonriente y sin los dientes apretados. Va a ser una campaña de desconfianza, de bronca, de dientes apretados, de algún bolsa tajeado y todas esas cosas desagradables que no debieran ocurrir, pero ocurren. Frente a todo esto, yo creo que la decisión del productor es, como siempre, huir hacia adelante, y yo, en lo personal, lo voy a acompañar en ese trayecto. Gracias, Héctor. Vamos a escucharlo a Fernando para después abrirnos a las preguntas, que ya son varias que nos están haciendo los participantes, los que están ya activos en la conversación del chat. Gracias a todos. Tal como decía Héctor recién, estamos en un sector que tiene un montón de ventajas y que ha sabido aprovechar en muchas instancias esas ventajas, a pesar de todas las contras a las cuales se ha encontrado a lo largo de los últimos años. La Argentina hace 40 años tenía 5% de pobres, era el puesto 25 en PBI per cápita del mundo. Hoy estamos en un número que quizás después de la pandemia estemos cerca de la mitad de pobres en la Argentina, tengamos una posición 80, o sea que el mundo anduvo y nosotros nos quedamos. Y nos quedamos porque algunos de los sectores que tienen más competitividad real, más afinidad por los mercados globales, como el sector agroindustrial, no ha sido acompañado en su crecimiento, a pesar de que tiene características que son bien diferentes de la mayor parte de los sistemas productivos. En Argentina, cuando se visualiza, por ejemplo, cuál es el nivel de apoyo que tiene el sector agroindustrial contra el resto de los países que pertenecen a la OCDE, aquellos países tienen un acompañamiento de al menos el 15% de subsidio. Argentina tiene menos 20%. Probablemente hoy sea mayor esa situación. Cuando analizamos el sector, es uno de los pocos sectores agropecuarios del mundo que tiene que autofinanciarse, no hay crédito. Y así y todo, en ese contexto, ha generado una transformación tecnológica que, tal como decía recién Héctor, es de primer nivel. Estamos muy cerca de las fronteras de la utilización del conocimiento, al menos para los cultivos extensivos de carácter pampeano, y eso a pesar de todas estas limitaciones que estoy mencionando. Hay también, desde este punto de vista, nuestros productores son productores que, mirados desde el perfil, son más jóvenes que muchos de nuestros competidores, y esa juventud y esa mayor capacitación que marca todas las encuestas que se hacen respecto de terceros, está asociado a esa incorporación tecnológica tan relevante que se hace. Acompañado, sí, también por un sistema en el cual, en algunos casos, ha generado esos conocimientos a partir de sus científicos. Recién Héctor mencionaba el caso de algunos de los eventos Bioceres, que son un caso único también. Una empresa como Bioceres, que está construida por productores, de los cuales ninguno tiene más de un 5% del activo,
está en condiciones de lanzar eventos de sofisticados tecnológicos del estilo que se mencionó, o por ejemplo de genes de resistencia a sequía para girasol o trigo, para soja o trigo, que eventualmente van a permitir que otras zonas del país y del mundo puedan ser cultivados por estos. Todo esto ocurre en un contexto donde en el mundo ha habido una perturbación pocas veces vista, y esa perturbación ha generado una cantidad de conflictos que apenas estamos empezando a vislumbrar. Sin embargo, hay una situación que está muy claro, y también lo mencionó Héctor, que no sé qué tecnología vamos a tener dentro de 10 años para comunicarnos, pero lo que estoy seguro es que se va a comer. Tampoco muy claro qué va a comer y cómo vamos a comer, pero lo que seguro que eso va a necesitar fotosíntesis en algún lugar. Y Argentina y Latinoamérica tiene la superficie fotosintética per cápita más importante del planeta, y esa fotosíntesis, transformarla en alimentos, pero también en biomoléculas, en bioenergía, en productos de distintas complejidades que vaya reemplazando la química, el petróleo, es un potencial enorme que tiene nuestro país. Allí, cuando nosotros visualizamos estos datos, digamos, un argentino tiene entre 6 y 7 veces más biomasa per cápita que un alemán, en términos de territorio. Y cuando hablamos de bioeconomía, que es cómo utilizar esa biomasa de la mejor manera, sacarle el mejor provecho, lo que estamos hablando es de agregarle conocimiento. En un contexto, como dije, de que hay mucho conocimiento propio, pero que además el conocimiento tiene que ir a donde está la biomasa. No es al revés, porque como dice Eduardo Trigo, la biomasa viaja mal, y la transformación tiene que ser local preferentemente. Y entonces hoy ya hay muchos casos en el país de empresas que están en distintos lugares haciendo un uso intensivo de esto. Suelo usar algunos ejemplos, por ejemplo, Las Chilcas, que es una empresa que a partir del maíz hoy hace etanol. De la fermentación del azúcar del grano de maíz se genera dióxido de carbono y ese etanol, pero queda un residuo enriquecido en proteínas que se utiliza para engorde de ganado. Ese engorde de ganado se puede recoger los estiércoles, generar biogás y a partir de la electricidad. Bueno, esta conceptualización del aprovechamiento intensivo de la biomasa es factible, es posible y se está haciendo. Más sofisticado el caso que recién se mencionaba de la quimosina, ¿no? Que involucra adicionalmente otro tipo de conocimientos. En el mundo, esta pandemia, lo que uno puede empezar a vislumbrar, es difícil saber qué va a pasar. O sea, la anterior, digamos, cuando ocurrió la peste negra allá por el 1350, que se llevó el 40% de la población europea, 100 años después genera el renacimiento, el mejoramiento. Son procesos más largos, estas cuestiones son más estructurales, pero aunque no sea así, digamos, lo que está empezando a vislumbrarse es que hay una aceleración de muchas tendencias que estaban previamente instaladas. La utilización de tecnologías de comunicación como esta que estamos usando hoy, en este momento, va a impregnar todo el sistema educativo. O sea, hasta hace 3 meses atrás, muchos no sabíamos qué era el Zoom ni cómo emplearlo, y mucho menos para dar clase. Yo en este momento estoy dando a mis alumnos de la facultad clase desde mi casa, utilizando esos instrumentos, y por lo que estamos percibiendo, estamos transmitiendo y haciendo las cosas de forma tal que esa formación tiene impacto y sirve para los objetivos que tenemos. Lamentablemente, en el sistema primario y secundario, cuando nosotros vamos a los ambientes rurales, la falta de conectividad empieza a generar una situación de complejidad y desigualdad. Quedan expuestas esas cuestiones, por lo cual
hoy es tan o más importante tener un muy buen camino como tener una buena conexión cuando estamos en una situación educativa o productiva, porque también muchos de los instrumentos que estamos empezando a emplear necesitan ancho de banda, necesitan comunicación. Toda esa robotización que viene, algunas de las cosas que marca muy bien Héctor, muchas de sus editoriales, necesitan una base de infraestructura que tiene que ver con este elemento. Eso además está acompañando con rasgos diferenciales de los consumidores. Yo venía diciendo hasta el año pasado que el consumidor global, clases medias asiáticas, que compran sus productos por internet y pagan con dinero electrónico, están cada vez más exigentes en términos de calidad y que alguien verifique y certifique esa calidad y la trace. Digamos, este es otro elemento que viene muy fuerte. Las desconfianzas que se generan en etapas de las que estamos pasando fortalecen todo aquel que genere confianza a partir de mostrar cómo hizo las cosas y que ese que lo diga tenga una acreditación internacional para adelante. En medio de todo esto aparece otro virus que es central desde el punto de vista del campo, que es la fiebre porcina africana. Hace un año se instala en China. China tenía la mitad de los cerdos del mundo y casi el 50% de esos cerdos desaparecieron. O sea que en menos de un año, entre el 20 y el 25% del planeta desaparecieron. Términos productivos. Esto impacta sobre toda la estructura de comercio de proteínas globales. Y China, que venía incrementando su participación de los mercados de todas las carnes, se transforma en una aspiradora que en buena parte se está proveyendo de Argentina. El año pasado, el 75% de nuestras exportaciones récords, o sea, las dos cosas, fueron mucho, de algo muy, muy grande, fueron como destino a China. Todavía el producto es un producto de vaca o de cortes no los más sofisticados, congelados. Sin embargo, se empezó a abrir la ventana de los cortes de calidad, que si crecen a la misma velocidad que crecieron las congeladas, en muy poco tiempo va a tener un valor significativamente más alto. Hoy que tenemos la cuota Hilton cerrada a Europa por un problema de que no hay turismo, los hoteles están cerrados, etc., se está empezando a mirar a China como un objeto de comercio de este tipo de cortes y presentaciones. Hasta donde hoy el número no es significativo en China, pero el 80% de estos productos son de origen australiano. Ahí tenemos una enorme oportunidad, pero no debemos equivocarnos. El consumidor chino no conoce la carne argentina, no importaba carne de ningún destino hasta hace 8 años, y no está impresa en la cabeza del consumidor chino lo que pasa en el europeo de asociar la calidad de la carne argentina con justamente los atributos de calidad que esta tiene. Entonces ahí hay que hacer un trabajo muy importante. Se puede hacer, hay ejemplos, esta sociedad tan dinámica como China puede generar nuevos consumos sofisticados. Hay un ejemplo que me gusta usar, que es el tema de las cerezas. Hasta hace 8 años, el comercio de cerezas hacia China estaba en torno de los 50 millones de dólares. La fiesta paradigmática china donde se junta la familia es el Año Nuevo. Esto es hasta en este año tocó fines de enero o los primeros días de febrero. Ahí se juntan todos. Este año se vendieron, son 1.400 millones de personas, pero se vendieron 3.000 millones de tickets de gente que se trasladó para llegar a las casas de su origen para festejar este año. Después cuando volvió con el corona, ¿no? Pero esta situación generó en esa fiesta un regalo de alta sofisticación, es la cereza chilena. Este año, después de 50 C8, se vendieron 1.200 millones de cerezas, dólares, 1.000 millones de dólares en cereza. O sea, se pudo construir en la mente de ese consumidor chino
un producto sofisticado que no estaba incorporado en la cultura, porque para el año nuevo en el hemisferio norte no hay cerezas, sino son del hemisferio sur. Entonces, construir ese negocio de las carnes de calidad asociados a Argentina, si hacemos las cosas bien, es posible y es una, me parece que es una de las cuestiones que deberíamos trabajar con más intensidad para adelante. En un contexto donde además todas las carnes tienen mercado. Hay inversores chinos que están dispuestos a poner centenares de millones de dólares en este negocio en la Argentina. Hay una decisión del gobierno chino de que al menos 100 millones de cabezas tienen que venir de afuera, como una decisión política estratégica, porque ya vieron que se le metió una enfermedad. Este año la carne de cerdo, la más consumida por los chinos, vale el doble que hace un año atrás. Y eso no puede volver a ocurrir, que aparezca otra enfermedad y les pase lo mismo. Con lo cual, tienen que abastecerse de afuera como una decisión estratégica del gobierno de este país. Ahora, ¿qué hay que hacer para que eso ocurra? Y hay que hacer lo que no venimos haciendo en las últimas décadas, es generar las condiciones para que la inversión se realice. Porque en Argentina no hay más agregación en carnes, porque hay que hacer inversiones, y esas inversiones muchas veces no tuvieron un contexto en el cual aquel que les hiciera tenía la certeza de que poder recuperar sus capitales. Entonces, hay una oportunidad de generar una política y una estrategia de facilitación, y yo lo asocio a que muchos en los últimos meses hablaban de que había que favorecer a Vaca Muerta para que vengan las inversiones gigantescas que se requieren, y si no se le daban ciertas condiciones, no iban a venir los inversores. En este momento, con el valor del petróleo, la vaca muerta está bastante muerta. Pero estaban pensando que los inversores necesitaban condiciones adecuadas. Lo que yo digo que la vaca viva, toda la bioeconomía, todos estos procesos que estoy diciendo, hay que darle las mismas condiciones que se pensaba para aquello de la vaca muerta. Estamos hablando de inversiones nuevas. O sea, cuestiones que tengan que ver con un rango impositivo, cualquiera sea, que va a sostenerse por X tiempo, amortización acelerada, devolución acelerada de IVA. O sea, las cosas que están en la ley del conocimiento que se está por aprobar tienen que ir a vaca viva, tienen que ir a la bioeconomía, porque la bioeconomía está en el territorio. Las actividades bioeconómicas están repartidas en todas las provincias y en todos los lugares. Y si quiere, no va a haber un proyecto de desarrollo territorial que sea equitativo si no hay una componente de bioeconomía, seguramente otra de turismo y seguramente algo de industrias culturales, porque son las únicas tres que están en todos lados. Lo demás están en algún lugar. Y además estamos con la cabeza pensando en otros momentos tecnológicos y otras situaciones. O sea, cuando hablamos de la industria, etcétera, la industria automotriz en Argentina, desde los que están en el taller hasta los que están en las concesionarias, todos, las oficinas, son 96.000 personas. Las tres cadenas de las carnes principales en la Argentina ocupan 700.000 personas. Entonces, estamos con un modelo y un discurso de cosas que no se corresponden por la realidad. Hoy la Argentina generó un conjunto de expertos que asesoran al presidente para tratar de conducir esta pandemia. A esos médicos no le preguntaron, no le pidieron carnet de afiliación para juntarlos. Para este tipo de problemas, para el desarrollo territorial integral de la Argentina, hay que generar equivalentes de personas que conozcan en serio, no como el ministro de Ambiente que habla pavadas, como habló el otro día en el Senado, que conozcan en serio las cosas para poder permitir a todo el territorio de la Argentina desarrollarse y dejar de crecer la matanza y el Gran Rosario. Gracias.